Saludos queridos patitos, aquí tenemos una nueva ocasión especial con amigos para tratar de la situación actual que amerita una revisión con el doctor Mariano López de Miguel, especialista en historia contemporánea, Nacho Montes de Oca, un periodista Mucho gusto. y escritor, y Mosé Rocén, historiador y conocedor de la práctica de la realidad de Oriente Medio. Con lo cual, bienvenidos a los tres. Encantado. Un placer. Gusto, gracias. Encantado estar con vosotros. Ciertamente la situación es complicada, porque lo mismo que se vio hace no mucho tiempo respecto de un toma y daca entre Israel e Irán, ahora parece como que hay un toma y daca de nuevo, con una amenaza de Irán de tomar represalias, lo cual resulta curioso, porque en teoría a quien mataron en Teherán era alguien que en teoría no tenía nada que ver con Irán, a un tipo del Hamas, pero claro, así está revelando que sí, son su perrito de cabecera, su chihuahua ahí para hacer las labores de terrorismo internacional, y por lo tanto están reconociendo que era uno de los suyos. Pero bueno, sobre actuar con armamento pues es más complicado de evitar que un matón en el colegio, que bueno, podía darte con el puñetazo o alguna otra cosa menor, pero este tiene armamento un poco más sofisticado. En cualquier caso, bueno, buenas tardes a todos. Encantados de estar tanto contigo, Juan Carlos, con Nacho, con Mosé, que no pude hablar con él desde el 7 de octubre y le mando un abrazo enorme y esperando que la recuperación ya sea completa o casi completa. Y le había hablado también con Paco Campa. A ver, en mi opinión, la respuesta iraní puede demorarse en el sentido de que ahora mismo hay una especie de, ¿cómo os diría? Pues, como dirá el público, hay una especie de choque a tres bandas, ¿no? Tenemos un supuesto reformista, Masoud Pezeshkian, que no deja de ser un antiguo miembro de la IRGC. Está también la teocracia de los ayatolás, en la cual el líder supremo Ali Khamenei, con 85 años de edad, y el hecho biológico de que tiene una leucemia prolongada, puede fallecer en cualquier momento. Y por último, pues lo que es el Estado profundo iraní, como es la Fuerza Quds, la Wanias, etcétera, que puede actuar en cualquier momento, utilizando proxies como son Hezbollah, los Houthíes y Hamas. Mi opinión es que en cualquier momento puede utilizar cualquiera de estas de guerras asimétricas para atacar a Israel. Pero claro, es una opinión personal y no sé si el resto de los invitados lo comparten. Buenas tardes, también un gusto compartir este conversatorio con vosotros. Me permito recordar que ahora que estamos a mediados de agosto, pero a mediados de abril, más precisamente en la noche que va del 13 al 14 de abril del 2024, ya hubo un ataque iraní anterior con un pretexto similar y fue un ataque masivo con centenares de proyectiles, y así como fue un bombardeo masivo, así fue también un estruendoso fracaso. Así que probablemente en esta oportunidad los iraníes y el Hezbollah quieran probar otro tipo de táctica. Pero hay algo que también yo trato de recordarle justamente a mis conciudadanos acá en Israel, más allá de esta táctica dilatoria de Irán y del Hezbollah, que tiene que lo han declarado, ¿no? Que tiene un objetivo muy concreto, y en ese sentido hay que reconocer que por ahora es un éxito, que es mantener en vilo, en tensión, a toda la ciudadanía del país, en función de que todo el mundo se pregunta cuándo, dónde, qué tipo de catástrofe va a ser. ¿Va a ser algo pequeño o va a ser algo de carácter apocalíptico? De ser algo pequeño, entonces Israel se va a ver obligada a responder de todas maneras, y si es algo inconmensurable, eso puede desmoronar y convertirse en un conflicto regional, y quién sabe en un conflicto global internacional con la intervención directa
de los Estados Unidos, que tiene acá apostados sus portaaviones. De modo que hay una cantidad de preguntas, pero la pregunta que yo le añado acá y que muchos no lo toman todavía en cuenta es de que en el año 1992, más precisamente el 17 de marzo de 1992, en un acto también de venganza programado por el Hezbollah con agentes argentinos locales, y atentaron contra la embajada de Israel en la calle Arroyo, en la ciudad de Buenos Aires, y 2 años después, el 18 de julio de 1994, hicieron lo mismo con pretexto similar contra la sede de la comunidad judía en Argentina, en la calle Pasteur de Buenos Aires. Ahora, estos hechos son significativos, primero, en el caso de la embajada, porque implica que también las representaciones diplomáticas de Israel en el extranjero están expuestas a ataques, a atentados. Y en lo que hace a lo que recién mencioné del atentado contra la sede de la colectividad judía en la ciudad de Buenos Aires, esto significa también que no solamente los israelíes, sino como fue en Argentina, los ciudadanos argentinos judíos y los judíos del todo el mundo, también ellos son vistos como un objetivo. Desde aquellos atentados hay pilones en las distintas sedes institucionales, en comunidades judías, no solamente de la Argentina, sino que eso es lo que distingue prácticamente a toda sinagoga o a todo centro deportivo cultural judío en el exterior. O sea que se asume, digamos así, el hecho de que tanto los israelíes en el exterior como los judíos en el mundo están expuestos también ellos a cualquier tipo de represalia o venganza, que es parte de la guerra que se está desarrollando ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo voy a coincidir con todo lo que dicen y voy a sumar algunos datos. El 29 de julio fue detenido Mahdi Akil Helbo, que es el hijo de Amer Mohamed Akil, uno de los dirigentes de Hamas, de Hezbollah, cabeza del sistema de lavado y financiamiento. Y exacto. Y Amer fue el encargado de llevar los explosivos y los detonadores que hicieron volar tanto a la embajada como a la AMIA. Y es un problema, me voy a salir un segundo ya que Mollé me dio el pie, me voy a salir de la región para explicar algo que es un riesgo que es muy concreto. Esos detonadores salieron de la triple frontera. Ya tenemos 3 países, Argentina, Brasil y Paraguay. Mi hijo fue detenido en Colombia, que es un ciudadano colombiano. Su otro hijo es una empresa, estaba justamente investigando el caso, es el hijo tiene una empresa en Caracas, ¿sí? BSI Technology creo que se llama, no llego a ver ahora, que justamente traficaba a través del carbón droga colombiana hacia Medio Oriente, que esto sirve para financiar a Hezbollah. No solamente la droga sintética del Valle de Beacá sirve para financiar a Hezbollah. Con lo cual ya sabemos que hay una red tendida. Acabo de nombrar a 5 países de América Latina. Si están las redes de Hezbollah lavando, están las redes de Hezbollah operando. Entonces, no es un problema de Medio Oriente. Con respecto a lo que está sucediendo en Israel, me acuerdo del personaje de Salinger en El Guardián del Centeno, que él decía que para adivinar qué es lo que quería hacer el otro, se ponía en el lugar del otro, es más, imitaba la cara del otro lo más posible. Me pongo en el lugar de Irán y digo, ¿cómo enfrentar la superioridad tecnológica de Israel? Y la realidad es que hay una evidencia de que lo está haciendo de 2 maneras. La primera es desgastando. El ataque del 13 de abril lo lanzó 300 misiles y drones. Y a disposición
no digo decenas de miles, tiene al menos 200.000 cohetes, misiles, aviones apuntando a Irán, Hezbollah, Hamas y los hutíes, más las fuerzas iraníes. Entonces, claramente lo que está haciendo es desgastar a Israel con la espera. Es una forma de castigo, es una forma de perversión, pero también es una forma de acumular gastos en el Iron Dome. Todos sabemos que un misil del sistema Iron Dome o del sistema Arrow o del sistema Onda de David cuesta cientos de miles de dólares, pero quizás ese no es el problema. O sí, después lo hablamos, pero cuesta fabricarlos. Entonces, por cada dron, cada misil barato que mandan, se necesita un repuesto, se necesita una reposición, y están jugando el desgaste con Israel. Y la segunda, volviendo a lo que hablábamos antes, no nos olvidemos que Hezbollah es manejado a través de Al-Quds. Al-Quds es la rama exterior de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y Al-Quds es la que ejecutó los ataques en Buenos Aires. Es decir, que hay dos escenarios, y ahí coincido con lo que ustedes dos, yo voy en apoyo de lo que ustedes decían. Hay dos escenarios posibles. Uno es un ataque que se va a producir después de un desgaste. Claramente, no sabemos si va a ser dentro de 15 minutos o dentro de 15 días. Que va a suceder, eso lo sabemos. Pero va a haber otro ataque seguramente a todas las comunidades judías. Y alguna vez, yo no me canso de repetirlo, es una frase trillada: las esquirlas cuando vuelan no preguntan ni nacionalidad, ni edad, ni género, ni religión. Lo sabemos los argentinos. 100 muertos. Y la verdad es que no importa. Eran judíos o no, grandes, chicos, no importa. Los mataron. Y ese es el riesgo de Irán. Creer que Irán es un riesgo para Israel solamente es un error garrafal. Es un error garrafal. Israel no es solamente el objetivo. El objetivo es la primacía que quiere obtener Irán. Y en el medio no se va a frenar mirando y preguntando quién es quién. Eso quería decir, para en apoyo a lo que ustedes decían. Sí, en efecto, es un elemento interesante que la respuesta, si el 7 de octubre fue para atacar en los acuerdos de Abraham, porque arrinconaban a Irán, evidentemente Irán no se va a frenar porque haya algo que sea diferente de la ruptura de los acuerdos de Abraham y esto le saque del cuadrilátero. El 7 de octubre no fueron solamente judíos. Cuando Hamas atacó, agarró filipinos, blancos, negros, chicos, no les importó. Insisto, no es Israel el objetivo. Israel es el declarado. Todo lo que esté enfrente, no importa, se lo va a llevar por delante. Sí, en efecto, es una guerra también de propaganda y es importante el hecho de que cuando mataron desde Líbano a 12 drusos niños, Israel les defendió como si fueran hijos de Abraham, de David o de cualquiera de los patriarcas. Porque Israel defiende a todos y cada uno de sus ciudadanos, con independencia de religión, y de familia, y de origen, y de lo que haga falta. La propaganda esta es la que ha emitido hace unas horas el hecho de que han muerto 100 niños. 100 niños en una escuela y nadie se fija en el hecho de que puedan ser 19 líderes terroristas en una mezquita dentro de una escuela y no haya ningún cuerpo, lo mismo que no se ha verificado a través de la Cruz Roja que los secuestradores que se llevaron secuestrados a Gaza el 7 de octubre ni siquiera han tenido la idea de dejar a un garantista internacional una prueba de ella, que cualquier secuestro internacional ocurre exactamente de esta manera. Por tanto, ciertamente es una guerra comunicativa y sabemos perfectamente, por el caso de la operación de Yom Kippur, que la guerra tiene doble vertiente. Una, que quieras atacar preventivamente, no te dejen, luego te atacan y el culpable es el que ha sido atacado. O la operación del TET. Fue una operación brillante en el ámbito militar. Estados Unidos venció a los comunistas de Vietnam, pero perdió en casa. Los periodistas dieron la noticia de que Estados Unidos había perdido y la gente se lo creyó. Por lo cual, ciertamente, no solamente es el hecho en sí, sino cómo se cuenta el hecho. Y aparte, todo lo relativo
a lo que era la salida de bueno, la rama exterior de la Fuerza Quds, siniestro en tiempos, Qasem Soleimani, ahora Esmail Qani. Pero hemos de recordar otra cosa. Hemos hablado de lo que fue efectivamente la AMIA, el atentado también en el propio Buenos Aires contra la embajada israelí. También siempre hubo una pista siria, que también se habla, que pudo estar metido por esa especie de choque que tuvo Menem con Hafez el-Assad, etcétera, con una diplomacia de misiles, ¿no? El Cóndor, etcétera. Recordemos otra cosa, que era la de en el año 2012, lo que fue todo lo relativo a la rama exterior de inteligencia del Shabak, realizó varios atentados contra turistas israelíes y turcos, me parece que era en Burgas, en Bulgaria. Un atentado en el aeropuerto que, El aeropuerto, sí. efectivamente, a pesar de que hubo víctimas, incluso pudieron capturar a los, digamos, cabecillas. También hubo un intento abortado de ataque contra la embajada de Israel en Tailandia, donde lo que fue los explosivos le estallaron literalmente a la cara al agente del Shabak, que perdió brazos y piernas, está condenado a una perpetua en Tailandia. Y es lo que dijo Nacho, también lo puede indicar Mose, también Juan Carlos, es, lo hablamos muchas veces, esa especie de media luna chiita no se queda solo en Irán, Siria, Irak y el Líbano. Hemos visto que llega desde el Valle de la Bekaa el tráfico de drogas hasta la triple frontera. Hemos visto que hay gente infiltrada en Hezbollah en el gobierno actual de Venezuela, Tarek al-Saimi, por ejemplo. Hemos visto como muchísima gente de la comunidad chiita vinculante a Irán son aproximadamente el 0,5% de la población total de la Argentina. No quiero decir que todos sean parte de Hezbollah, lógicamente, no está bien generalizar, pero sabemos lo que significa la política exterior de Irán. Sabemos también que es muy parecida a la de Pakistán en los años 90, cuando decían que ahí donde había un musulmán bajo propios atacaban o le defendían, como pudo ser Afganistán, Chechenia, Bosnia, Cachemira, más el caso de Cachemira, lógicamente, pero Irán ha tomado ese testigo, por decirlo de alguna manera. Y no sabemos a qué punto puede llegar ahora con lo que, aparte de, y lo hablamos con Paco Campa, creo también todos nosotros, el problema interno que tiene Irán con la posible secesión baluche, el problema con los azerbaiyanos y también los kurdos. Y lo que ocurrió el 3 de enero con el atentado en la mezquita y bueno, y cenotafio que había de Qasem Soleimani. Y finalmente pudo llegar a una guerra abierta con Pakistán. Entonces, ahora mismo Irán tiene muchísimos frentes abiertos, pero sobre todo quiere demostrar que su posición ante Palestina, respecto a Israel, etcétera, dentro del mundo islámico, les hace los garantistas de todo ello. ¿Cómo? Atacando a Israel, pero también evitando así, desviando las miradas de una crisis económica sin parangón desde 2018 y de la represión interna desde el caso de Mahsa Amini. Ya me confundo, pero pienso que es lo que está pasando actualmente. Sí, coincido contigo y retomando lo que señalaba antes Juan Carlos en relación al que se trata no solamente una guerra de bombas, sino que se trata fundamentalmente de una guerra de narrativas. Y a propósito de lo que conversábamos antes respecto de los atentados, esto me recuerda que algunos periodistas, cuando reseñaron el atentado, los dos atentados, entonces decían así, de que hubo tal cantidad de víctimas, digamos así, 50 inocentes y el resto judíos. Ahora, esto que aparentemente suena como una broma, en realidad fue dicho con bastante inocencia, en el sentido que está ya legitimado de antemano el carácter de culpable por parte de la víctima. Ahora, tener en cuenta que en el 7 de octubre hubo un calco de esta situación cuando ninguno de los organismos feministas y movimientos por los derechos humanos occidentales levantó su voz de protesta y de condena por los secuestros de niños, por la violación de mujeres, por la masacre desarrollada por el Hamas y la Yihad islámica.
y esto también se vincula con el tema que ya abordamos en otro conversatorio respecto del fenómeno del woke y del neocampismo, que impide cualquier tipo de diálogo porque hay un esquema preestablecido. Y en ese sentido, por ejemplo, inclusive el gobierno teocrático, fundamentalista, criminal de Teherán es visto como, digamos, es legitimado porque pertenece, de acuerdo a esta visualización del mundo, al campo de la justicia, en tanto que todo lo que sea blanco y europeo debe pagar el precio de la opresión colonial del siglo pasado, y en ese sentido no importa si ahora tiene razón o no tiene razón, es culpable de antemano. Entonces estamos frente a un problema muy, muy grave, porque cualquier cosa que suceda, para bien o para mal, siempre va a encontrar una justificación ideológica. Sí, totalmente. Totalmente. No, es que justamente una de las. Yo iba a decir que la otra estrategia de Irán es ir recogiendo voluntades a su favor. Voy a tirar la novedad política para también que la tratemos, y es que parece que fue una noticia mejor, pero fue gravísimo. Se reunió la Organización de Cooperación Islámica, convocada por Arabia Saudita, un enemigo declarado de Irán. Y en las conclusiones justamente lo que dijeron es que Israel era la culpable, que Israel había provocado todo. Y de esta manera Irán por lo menos logró un apoyo implícito del mundo musulmán. Estamos hablando de la representación de 1.400 millones de personas dentro de esa reunión. 1.400 millones de personas. A ver si se entiende lo que estamos diciendo. Entre los 9 millones de Israel. Todo lo que rodea a Israel condenó a Israel. Y con la presencia de Irán. Y no condenó a Irán. Y condenó el asesinato y la ruptura de la soberanía de Irán por la muerte de Haniyeh, pero en la anterior reunión no hubo una condena a Irán por el apoyo a Hamás y la ruptura de la soberanía de Israel en la incursión de Gaza y otras. Entonces se está dando una lucha política muy fuerte. Claramente lo único que tiene a favor ahora Israel es el apoyo de Estados Unidos. Ha posicionado al Roosevelt, mandó un escuadrón adicional de aviones a Jordania y advirtió, y esto fue dicho por el jefe del Comando Central de Estados Unidos y ratificado por el Departamento de Estado, que dado que Irán a través de sus proxies estuvo atacando las bases de Estados Unidos en la región en más de 200 ocasiones, se consideran beligerantes. Es decir, cualquier ataque que envíe Irán, Estados Unidos va a responder como parte atacada. No importa si es en sus bases o en Israel. Entonces tenemos dos bloques claros, y eso es muy preocupante, porque el bloque de Irán, más allá de los aliados obvios, Rusia, China, Corea del Norte, está teniendo unos aliados que con su silencio o su complacencia o su apoyo indirecto están apoyando a Irán. Con lo cual el escenario, el tablero es muy complicado, y a mí me gustaría, más allá de esto, estamos hablando en teoría. Moye, contanos un poco, por favor, cómo se vive allá en Israel, porque esto es teoría. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es lo que se siente estar rodeado? Bueno, por el momento la población trata de mantener su rutina habitual, pero obviamente se percibe el sentimiento que es principalmente un sentimiento de incertidumbre frente a lo que puede llegar a pasar, mientras que
en el momento que quizás se tenga una idea más certera de lo que puede llegar a pasar, entonces probablemente la población civil va a recibir de parte de los mandos militares algún tipo de directivas de cómo manejarse. Por ejemplo, en relación a la proximidad obligada a refugios, o no realizar actividades públicas con una asistencia masiva, o por ejemplo actividades. En este momento no hay clases, las clases se retomarían el 1 de septiembre, pero están las actividades de las vacaciones de los niños. Todo esto por ahora se desarrolla con una supuesta normalidad, pero se percibe en la, digamos, esta atmósfera muy fuerte de tensión. Nacho, en relación a lo que tú mencionabas del eje, que no se trata solamente de Irán, sino que acá existe toda una órbita de apoyo que tiene que ver con Rusia, con China y con Corea del Norte, pero yo también me atrevería a añadir a Venezuela. Y en lo que pasó en Venezuela es un caso, sería risueño de no ser tan dramático como cuando voceros de Maduro, que ya no tuvieron más remedio que reconocer que la victoria, la supuesta victoria electoral era un fiasco, entonces acusaron a Israel. O sea, y esto también se repite en otros lugares, y entonces ya se ha convertido como una moneda política de intercambio, donde la presencia de Israel es una presencia de tipo monstruosa. Esto ya lo se había vivido con Chávez, que había señalado en su momento de forma muy gráfica, y lo había comentado, que Israel es un demonio infernal, etcétera, etcétera. Y es cierto, Nacho, lo que tú comentas, que acá Israel en este momento tiene como sustento frente a esta confrontación principalmente a los Estados Unidos. Pero para marcar quizás un poquito un rumbo un poco más optimista a nuestro conversatorio, yo quisiera que reflexionemos sobre la posibilidad de consolidar un frente en el Medio Oriente de carácter moderado y racional, con la participación de Israel y de países de la órbita musulmana, pero sunita, no chiita como es el Irán y el Hezbollah, etcétera, donde estarían Arabia Saudita, Egipto, Marruecos, Jordania, quizás. Jordania, claro está Jordania, y los países del Emirato, que ellos también están fuertemente amenazados por la beligerancia iraní, y esto quizás podría constituirse como un eje de respuesta a la presencia imperialista iraní en la zona, que es una presencia, inclusive desde el punto de vista religioso islámico, representa una tendencia contraria a los países a los cuales yo recién mencionaba, porque la vinculación de Irán con el Hezbollah no es solamente desde lo político militar, sino también desde el punto de vista de este deseo, de esta aspiración de implantar una teocracia en el Medio Oriente, y me atrevería a decir en el mundo. Esto más acordar en la época de Al-Qaeda, cada tanto se van estos organismos de terror, se van cambiando de nombre. Entonces estaba Al-Qaeda, después estaba el ISIS y el Daesh, pero tenían una misma bandera, y
hablaban de Al-Andalus, o sea, de la reconquista musulmana de Andalucía. Pero claro, nadie ponía en Europa, en Estados Unidos, acento en esta aseveración, porque todo el foco estaba puesto en la hostilidad hacia Israel. Pero en realidad estamos, me atrevo a decir, frente a un peligro de carácter universal. Lo descubrimos entre todos el 11S. Es una opinión personal. El 11S fue lo que acabó con la inocencia, y luego lo que acabó más aún fue el 7 de octubre, ¿no? Y sin querer cortar a Nacho, que ibas a hablar ahora, perdona, era rápidamente para decir efectivamente lo de Al-Qaeda, pero también hemos de recordar quién fue el padre de Al-Qaeda, que era un jordano de origen palestino que se llama Abdullah Assam, que decía que la yihad tras Afganistán no acabaría en dicho país, tenía que pasar por la reconquista o la recuperación del Andalus, Bosnia, Cachemira, al Asia Central, hasta llegar a liberar Al-Quds. O sea, que esto viene antiguo, estoy hablando de hace 37 años. Sí, el califato omeya. Eso, el califato de los omeyas, que sí, siglo, si no me equivoco, siglo XVI, fue la máxima expansión del mundo musulmán, que es cierto, llegó a los Balcanes, llegó a España. Y el yihadismo es lo que justamente está distinguiendo en este momento a los sunitas y los chiitas. Mientras que los chiitas, liderados por Irán, y en esto coinciden con el planteo con ISIS y con Al-Qaeda, los chiitas están planteando que hay que hacer la guerra santa. De hecho, Al-Quds, que lo mencioné recién, significa la roca, ¿no? La roca, y se refiere a Jerusalén, y plantea el objetivo de la toma de Jerusalén. Entonces, el yihadismo es algo que a las coronas árabes y a los países no religiosos, como Egipto quizás, no les interesa, porque a ver, voy a tirar un dato como para que se note lo que estoy diciendo. Por ahí no me acuerdo cuál es la población de los Emiratos Árabes Unidos exactamente, pero supongamos que son 5 millones de personas, ¿sí? Esos 5 millones de personas, 300.000 son ciudadanos, o sea, 300.000 votan, el resto son masa. Entonces, el potencial de rebelión por una yihad que existe en cada una de las coronas petroleras es inmenso. Sí, el objetivo de Irán es justamente mover esas masas que, aunque son sunitas, porque también en Hezbollah uno encuentra el sunismo, es generar una revolución que altere absolutamente el mapa político. No es solamente Israel, a ver, se entienda, pero siempre estamos diciendo, no es Israel. A ver, mi apellido es Montes de Oca, no sé, ¿me ven a mí? ¿Soy judío? No sé, no, pero entiendo claramente que a la hora de que ataque Irán, soy judío. Soy tan judío como los judíos, porque el objetivo es mucho más amplio, no es solamente Israel. A ver si espero que se entienda. Es global, es global. Lo que habló John Cooley en Guerras Profanas, y de cómo la expansión, que no era una revolución chiita la de Khomeini, era una revolución islámica global, incluso quitando en medio a los regímenes sunitas como la Kuwait, que tiene un 20% de población chií, Arabia Saudí, y de hecho básicamente podemos hablar de que la guerra Irán-Irak, lo que fue Saddam Hussein, con todas las barbaridades que hizo, fue un escudo contra Irán y contra la expansión de la revolución. Y que efectivamente Irán ha heredado el esquema soviético marxista-leninista de expansión de la revolución, en ese caso laica, socialista, en este caso islámica, del chiismo, pero siempre con esa idea de que en los países del Golfo, como has dicho, con la kafala y todo esto, pues ciertamente hay muy poca gente que sea de la población, primero, autóctona, y segundo, dentro de la autóctona, que tenga el poder. Porque hay mucha gente que está trabajando, que son Untermenschen, y luego hay gente que son de la zona, pero son chiíes en un país supuestamente de poder suní. Ciertamente el relato también es muy importante a la hora de establecer esto. El 13-14 de abril, la heredera de Jordania estaba en un caza derribando drones. Y Arabia Saudí, el príncipe bin Salman, ha vuelto a decir que no van a derribar misiles de Irán en tránsito hacia Israel, no. Van a defender la soberanía de Arabia Saudí, que no sea violada por parte de Irán, lo cual, al fin de cabo, es hacer exactamente lo mismo, pero estás hablando acerca de cómo lo cubres.
Lo mismo que cuando uno va al Sagrado Corán, y tengo un ejemplar hace 21 años que no lo he abierto, ya lo siento, no lo he leído, pero el libro lo tengo. Al-Quds no se refiere a Jerusalén, y Jerusalén no se refiere en ninguna parte del libro. Y en el siglo XVIII el Imperio Otomano no tenía en Jerusalén ninguna de sus ciudades importantes. Pero claro, el relato ahí está para establecer la idea de que Jerusalén, que, claro, cuando el profeta Muhammad establece la confesión islámica, establece Jerusalén porque hay unos jóvenes que están ahí al lado y que rezan a Jerusalén. Había que empatizar con ellos para ver si se juntaban a la nueva religión. Me refiero a los judíos. Las tres ciudades sagradas para el Corán son la Meca, Medina y Jerusalén. Exactamente, las ciudades. Arabia Saudita controla Medina y la Meca, y queda Jerusalén. La cuestión, las excusas para la expansión. Sí, la cuestión más próxima es que los países de la zona saben perfectamente dos cosas de Israel respecto de lo que viene después del 7 de octubre. Una, saben perfectamente que va a responder con claridad y que no hay medidas distintas. No va a haber ningún asunto porque se han dado cuenta en Israel que es o responder o languidecer o incluso ser barridos del mapa. Nunca más. Y la segunda, todavía más importante, que son precisos. Que si hay que eliminar a una persona, se elimina a esa persona y no hay masacre de gente. Es la guerra urbana con menor ratio de población civil fallecida y combatientes fallecidos. Saben perfectamente que si hay un dron que avanza de una manera artera y ataca y mata a una persona en Tel Aviv, el puerto de Al-Judaida será destruido. Pero de una manera curiosa, los elementos para la entrada de ayuda humanitaria, eso no va a ser destruido, pero sí va a ser destruido los elementos que ayudan a la construcción terrorista. Con lo cual, hay muchos elementos acerca de estos dos que son una realidad, a pesar de que nuestros periodistas de masas no nos lo transmiten en los medios más conocidos. O tradicionales, efectivamente. Con respecto del apagón informativo, se podía hablar algo entendido. Apagón informativo porque vemos que en esta época de la información inmediata es un problema, vamos a decir, cribar todo. Pero sí ha habido ataques quirúrgicos que se conocen hace tiempo, algunos admitidos, otros no admitidos. Voy a referirme a quien hablé el otro día, por ejemplo, Imad Munier, comandante de Hezbollah, que se ha eliminado en Damasco en el año 2008, pero nunca se supo, nunca se llegó a admitir por parte de Israel que fueron los que pusieron bomba en su coche. Y puede haber sido un ataque con drones, un ataque de aquella época bastante más quirúrgico. Aquí fue en su reposacabezas. Entonces, incluso había, vamos a decir, una especie de choque entre Hezbollah en Siria y el gobierno de Bashar al-Assad. Eso por una parte. Y por otra, lo que tenemos que darnos cuenta es, vuelvo a repetirme, la expansión de Irán, se sigue hablando de ella como si fuese solo pues por el Levante y sobre todo para hacer unas alianzas de ese núcleo chiita en zonas árabes, porque sabemos que los iraníes son persas, pero no árabes. No nos vayamos muy atrás. Recordemos lo que es hace 30 años el convoy de armamento que hubo para los mujahidines bosnios en la guerra de secesiones yugoslavas. La ayuda a Kosovo, también en parte, pero muy minoritario, la ayuda hacia los rebeldes chechenos, porque eran sunitas, en este caso hubo menos flujo de dinero. Y por último, Cachemira. Entonces, limitar solo al Gran Oriente Medio o al Masrek la zona de influencia de Irán, considero que sería un error. Sí, a ver, ¿qué datos? Los drones que está fabricando Venezuela en este momento en la base aérea anexa al aeropuerto de Caracas son de diseño iraní. Irán firmó un pacto de cooperación en defensa con Bolivia. También tiene un acuerdo recientemente firmado con Nicaragua. La actividad de Irán en Cuba es creciente. Es también una base operativa. Solo para tirar algunos datos, ¿no? Para que se entienda que Irán es una potencia imperialista. Tanto que teníamos miedo del imperialismo,
tanto y desde la izquierda, porque un poco lo que decíamos ayer del feminismo y esta cosa de los woke, de que se acuerdan siempre, o sea, si es Israel, reaccionan, y si no, y si la víctima es Israel, se olvidan. Eh, y hablan de un imperialismo de la izquierda. No, no. A ver, Irán es eso, es un imperio. Y desde la derecha también, ojo, porque en Irán tampoco se permiten las cosas, no se permite a la derecha, no se permite el cristianismo. A mí me resulta a veces irritante ver cómo el fundamentalismo cristiano apoya a Israel por una simple cuestión de identidad en cuanto a las ideas ultraconservadoras y la mirada medieval. Pero no tampoco ellos sobrevivirían 10 minutos, al igual que los woke, en ninguna zona regida por Irán. Es más, no podrían ejercer su religión. Pero bueno, Irán tiene apoyos por derecha y por izquierda, sea por donde quiera, por el lado del conservadurismo o de las ideas radicalizadas de izquierda. Y es una pena porque la gente, y esto lo hago como, se quiere como autocrítica hacia Occidente. Occidente no está percibiendo qué es lo que hay detrás de este conflicto. No entendió que el 7 de octubre no se atacó solamente a Israel, sino que se atacó a una idea. Es una idea, es un concepto a lo que se atacó. Ojo con eso, porque no se está entendiendo. Y un motivo mayor de preocupación a propósito de lo que mencionábamos antes en cuanto a los estados árabes definidos como más moderados y posibles aliados para hacer frente al eje imperial iraní, es ustedes también lo mencionaban, la fragilidad de su sistema político, justamente porque las gobernantes son minorías y no hay digamos, carecen de un carácter democrático y por lo tanto no son estables, y esto ya lo vimos inclusive en Egipto, donde hubo ya un gobierno musulmán radical, que luego fue desterrado, pero digamos que encendió una alarma en toda la zona. Me atrevo a destacar también de que esta fragilidad de los sistemas democráticos puede lamentablemente, espero que no sea así, extenderse también a Europa, porque la presencia de la inmigración masiva que tuvo lugar hace unos años, de países masacrados, como fue la gente que tuvo que escaparse, por ejemplo, de Siria, pero lo que implica ahora es su incidencia en el esquema político actual de los países europeos. Y entonces ya se observa una tolerancia por parte de gobiernos, por parte de los medios periodísticos, como ustedes lo mencionaban, por parte de la opinión pública general, hacia la presencia del Islam radical. Y esto es un hecho interesante porque quizás no hay una relación directa entre el sentimiento mayoritario de las ciudadanías de los países europeos y de las manifestaciones anti-israelíes que tuvieron o que todavía tienen lugar en esos países. Y esto se vio también reflejado en las últimas elecciones de la Unión Europea. Entonces, esto es un dato interesante, pero es evidente que a su vez hay un temor, por ejemplo, en países como en Francia, que tienen el dilema de cómo enfrentarse al peligro islámico. Casualmente, ayer fue desbaratada una mezquita en Alemania que operaba, donde el imán allí operaba como agente directo de la cúpula de Teherán. O sea, nosotros a veces creemos de que todo esto funciona por ósmosis, como una especie, el Islam extremista, fundamentalista, opera, creemos,
en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, más por inspiración, y no es así, no es por inspiración, es por directiva directa. En el desbordamiento de esta mezquita en Alemania se descubrió documentación sobre las órdenes, las directivas que recibían en esa mezquita directamente desde Irán para justificar, por ejemplo, la masacre y las violaciones. O sea, como que en realidad no hay límite ético en este tipo de guerra. O sea, todo es terror, y este terror es justificado, en ese sentido, el secuestro de los niños, las violaciones, todo lo que está pasando ahora recibe un sustento ideológico en esto de la jihad, de la guerra santa. Y añado los jokers. Uno, hay una sentencia, digo sentencia porque habitualmente se dice que lo que dice el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre todo cuando se refiere a Israel, es de cumplimiento obligado, y por lo tanto la 1701, que dice que hay que desarbolar a Hezbollah. ¿Por qué no se ha cumplido desde el 2006 hasta la actualidad? Porque nadie le ha metido ahí el cuchillo para hacerlo cumplir. El hecho de que Hezbollah debería de haber sido eliminada como un ente terrorista armado. Y segundo, Dmitry Medvedev, no voy a adjetivarlo, dice que para resolver el asunto de Oriente Medio lo que hay que hacer es elevar a un conflicto general abierto, una guerra de gran escala, para abrir el asunto en canal y, en teoría, resolverlo, o por lo menos eso dice. Creo que no habla a humo de pajas, creo que habla por la voz de su amo, que es Vladimir Putin. Sí, totalmente. Me parece ese mensaje, esa información a la cosa de un día o dos. Medvedev ha demostrado lo que es una bien personal también, que es un payaso mediático que intenta foguearse en su nueva directriz de vicesecretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Pero en estos casos lo que ocurre, vuelvo a repetir, es que la presencia iraní, ha dicho Moshe lo de la célula islamista en Alemania, pero ya hace tiempo había un mapa, no sé si te lo mandé, Juan Carlos, he hecho una infografía, en la cual aparecían los proxies de todo lo relativo a lo que era la presencia de la fuerza Quds como, digamos, Cancillería o Secretaría de Exteriores subrepticia del régimen iraní. Obviamente vamos a ver que la fuerza Quds está presente en Israel, los territorios palestinos, está presente en el Líbano, el Sham, también en Afganistán, pero a que nadie se esperaba que estaba apoyando una rebelión de la minoría chiita que la hay en Nigeria. A que nadie se espera que en un momento dado, por desesperación, la gente del Frente Polisario recurrió a armas de la fuerza Quds para combatir a Marruecos si se desarrollaba una nueva intifada. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque o no interesa o hay poca información. Y me preocupa enormemente que la gente, sí, sabemos que todo tipo de imperialismo es malo, pero este expansionismo iraní, que no deja de ser un intento de rememorar aunque rompiesen con él completamente, en ideología y en metodología, con el último de Persia, Reza Pahlavi, es un expansionismo. El del Shah era pues soft power mediante la economía petrolera. Ahora estamos viendo un hard power a través de aliados o estados pícaros, que diría Robert Kaplan. Podemos hablar efectivamente de Rusia, Venezuela, China. Bueno, China no, vamos a dejarlo de lado, pero sí Corea del Norte, incluso Yemen, que es un país balcanizado, y perdón por esta expresión, en 3 regiones, ¿no? Es evidente que Irán, ya cuando hablaba Robert Fisk en la Gran Guerra por la Civilización, de que su presencia y sus satélites eran más largos de lo que íbamos a poder comprender en 20 años, es un hecho. Y eso debería preocupar. Y antes de que, un solo apunte, has mencionado a China. China empieza a ser una parte, porque se llevó a Hamas y a la OLP a Pekín para que organizaran aparentemente, claro, de aquella manera, un supuesto acuerdo de gobierno de unidad para el post de lo que esté pasando en Gaza. Con lo cual, China es parte, de alguna manera. Lo es. Los legalizó. La realidad es que le dio entidad política a Hamas, a punto de ser derrotada, y esa maniobra le salió mal, y no sé hasta qué punto se vincula porque Haniyeh, o sea, el jefe de la cúpula política, murió.
porque si no, China podría haber seguido adelante con esa idea de juntar las 14 facciones palestinas y plantear con mayor solidez la cuestión de los dos estados. Y China es parte. Otro dato que se dio a conocer, creo que fue ayer, que Rusia le está pidiendo a Irán que modere su retórica belicista porque necesita los misiles Fateh, creo que son los Fateh, para lanzarlos contra Ucrania, y necesita los drones, y necesita la reserva de municiones de Irán, que se agotaría en caso de una guerra. Entonces está todo vinculado de una manera espantosa. Y voy a agregar un elemento más, y a ver, Moisés, si vos me lo podés confirmar. Voy a ir desde el macro, pero vos decime si se vive en el día a día. La realidad es que esta situación a Israel también lo perjudica económicamente, porque tuvo que emitir un bono de 58 mil millones de dólares para sufragar los problemas vinculados a la guerra, porque movilizar a 260.000 personas implica sacarlos de sus puestos de trabajo, en la industria, en los servicios, no importa dónde sea, y que baje la productividad. Porque Israel está hoy bloqueada. Parece que no, pero sí. La gente no sabe que el puerto de Eilat es vital para las exportaciones de Israel, y que porque los boicots más las pérdidas de contratos por estar en zona de guerra implican que cuanto más tiempo pase, peor es para Israel, porque tiene un costo enorme, y ni siquiera la ayuda estadounidense alcanza para solventar o para cubrir ese hueco presupuestario. Y estamos ya a ¿cuánto? 10 meses. Entonces también es cierto, esto también es parte de la preocupación imperante en Israel. Hay una gran parte de la población activa, o sea, de la gente joven que está movilizada en este momento. O sea, estamos hablando de los efectivos de reserva, no del ejército regular. O sea, estamos hablando de gente de 30 a 45 años, a veces inclusive un poco más. Muchos de ellos que desplegaban en la vida, digamos, civil normal, trabajos de alta tecnología, y que en este momento entonces todo eso está neutralizado, y se suma justamente a lo que mencionaba del tema del bloqueo. O sea, hay una cantidad de factores que inciden, y que otra de las preocupaciones es que nosotros, cuando estamos evaluando las estrategias de los bloques enfrentados, pensamos a veces de que se trata solo de estrategias pensadas y programadas, y por lo tanto eventualmente bajo un cierto control, como lo que Nacho mencionabas respecto de la actitud rusa en este momento frente a Irán, de una supuesta convocatoria a la moderación. Ahora, pero sabemos por la historia de que muchas veces estos conflictos se pueden desbarrancar. A veces porque no todo está bajo control, y justamente un disparo o una actitud, digamos, que no es evaluada correctamente por el bando contrario, o una situación, por ejemplo, digamos así, supuestamente el ataque programado ahora por Irán y por el Hezbollah afectaría principalmente a bases militares. Ahora, por más precisión que tengan los atacantes, es muy probable, esperemos que no, que se produzca un asesinato masivo, como sucedió con los niños de la comunidad drusa en el norte de Israel recientemente. Entonces, frente a una situación así, entonces es evidente que Israel no puede permanecer impasible y va a tener que responder. Y esta respuesta entonces puede abrir las compuertas del infierno. De modo que estamos frente a una crisis muy compleja, donde no todo depende de una, digamos, de una idea diplomática
o un supuesto control o un probable entendimiento entre las potencias. Sí, sí, además, recordemos que parte de la estrategia de Irán es generar una furia, pero no solamente explosiva, sino continuada o crónica contra Israel. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan ustedes cuando fue ese cohete que salió de Hamas y cayó en el estacionamiento del hospital de Shifa? Las manifestaciones que hubo en el hospital de Shifa en Gaza. Y se acusó a Israel y se habló de 100 muertos que habían caído en la sala de maternidad, y la propaganda, y acá lo tengo que decir, la propaganda iraní asociada a la de China y a la de Rusia y a la de Venezuela, que están actuando como un bloque. Hay que avisar esto, ojo, porque es un mismo bloque informativo, propagandístico. Pero a lo que voy es a esto. También están generando, están buscando generar esa furia en el mundo musulmán. Esa misma furia que se expresó ese día con manifestaciones callejeras que en Riad, en Doha, en Estambul, no solamente en Teherán, también en Damasco. Entonces, ese sentimiento que recorrió al mundo musulmán a partir de una falsa noticia es un indicio de lo que también está buscando generar Irán en contra de Israel, que es o una explosión o la instalación de Israel como enemigo irreflexivo, si se quiere, ¿no? O sea, ni siquiera hay que pensarlo. No meditemos acerca de la profundidad del hecho. Es enemigo. Es un poco eso lo que quieren instalar. Y eso me permite salir brevemente del escenario, o tal vez no, con la situación del camarada Pavel Gutsov. ¿Por qué? Pues porque habiendo 60 miembros del GRU responsables de actos criminales en Polonia identificados y metidos en la cárcel, y que el camarada Putin hubiera podido reclamarles perfectamente, no, eligió al camarada Pavel para tratarlo. ¿Por qué? Porque el camarada Pavel, antes del día 22 de febrero de 2022, era el que hacía la información que consumía buena parte, sobre todo de la izquierda española, y por tanto era el que desinformaba. Era como el medio jefecillo en las agencias independientes, que les inoculaba el virus de o bien en mantenerse neutrales o bien sentirse cripto favorables a Rusia. Por tanto, estas cosas claro que existen en el SIFA y en otros escenarios para que lo que usted ya sabe, que es algo que desde el año 72-73, desde la Guerra del Perdón en adelante, las izquierdas europeas son en buena medida receptoras de ese antisemitismo, pues de lo que usted ya sabe es más fácil que esas falsas noticias que se van generando e hilando, gente como Pavel, el camarada Pavel, las certifica y las envía. Sí, y quería añadir un elemento más. Nuevamente, nosotros tratamos de hacer un abordaje de orden, diría, racional de la situación, pero debemos tener en cuenta de que acá hay también mucha irracionalidad. Todavía no alcanzamos a hablar de Turquía, pero Turquía es un excelente ejemplo es evidente que allí hay un desequilibrio psíquico de parte de la dirigencia, que, digamos así, sería gravísimo, sería muy grave y muy preocupante si la actitud que mantiene Turquía en este último tiempo de identificación total con el Hamas y prácticamente un apoyo a los deseos de destrucción absoluta del Estado de Israel, si esa fuera la actitud constante. Pero quizás es también más preocupante de que no es así. ¿A qué me refiero? No sé, ustedes recordarán de que ya hubo situaciones similares en años pasados con tremendas acusaciones de Turquía contra Israel y un apoyo así a rajatabla al Hamas, etcétera, etcétera, y posteriormente hubo una invitación a Israel, que el presidente de Israel, Herzog, accedió, y entonces
Erdogan le desplegó la alfombra roja en el aeropuerto y lo recibió con bombos y platillos. Digamos, este tipo de situación, este sube y baja, esta calicita, esta carrusela, se repite cada tantos años y quizás refleja, por un lado, la inestabilidad psicológica de la dirigencia, o probablemente sea también parte de una estrategia. Cuando le conviene, él juega a favor de Occidente para posibilitar un acceso de Turquía a Europa, y cuando no le conviene, entonces se arroja él mismo al precipicio, al polo del Islam extremista. Totalmente de acuerdo. Lo primero que había que recordar es que Erdogan procede de una rama de los hermanos musulmanes, como era el partido de la felicidad en un principio, luego fue prohibido hasta que formó el AKP. No hemos de recordar tampoco que no hace tanto tiempo, 14, 15 años, el asalto a la flotilla de Gaza, lo que ocurrió, los 4 o 5 años que estuvieron Turquía, es decir, Ankara, Jerusalén, Tel Aviv, sin representación diplomática por ese acontecimiento. Erdogan intentó subirse al carro del Islam, sobre todo durante la época de las llamadas revoluciones árabes, ¿no? La primavera árabe. Fracasó completamente. Su neotomanismo quedó en agua de borrajas en Siria, en Libia, en Egipto vimos lo que pasó tras la llegada del golpe de al-Sisi contra Mohamed Mursi. Pero sí, hay momentos en los que tiene esta especie de carrusel en el cual considera un socio estratégico de tú a tú, tanto a Israel como a la Siria de Bashar al-Assad, de la cual también ha hecho pestes, y de repente no, se sube al carro del Islam. Pero yo creo que eso al fondo es porque, como buen hermano musulmán, o de esa cofradía, Erdogan hace esa táctica del fundamentalismo, llamada la taquilla, ocultación, para parecer un moderado ante la gente, y luego sabemos cómo actúa. Dice mucho de lo ocurrido en Gaza, Cisjordania, etcétera, pero nadie habla de lo que ha hecho en el norte de Irak, nadie habla de lo que ha hecho contra los kurdos, supuestamente, del PKK en Rojava, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es un régimen herido, efectivamente, de Turquía. Pienso que en sus últimas horas, porque ya no se mantiene la figura de Erdogan después de la derrota de las elecciones legislativas y las regionales, y eso es lo que le hace más peligroso. Como se ve como caballo perdedor, quizás quiere volver a hacer esa especie de neotomanismo. Sí, hay que recordar que esa zona era parte del Imperio Otomano hasta que fue derrotado. Y en ese momento Turquía entra en el proceso de pasar a ser una república laica con Atatürk Kemal. Y ahora Erdogan, en busca de esa popularidad, pues, perdió las elecciones, recordémoslo, en número perdió, está perdiendo poder, está buscando, haciendo un derrape hacia el islamismo. Pero acá hay que repetir, ojo, porque a veces corremos el riesgo de caer en la hipocresía cuando hablamos de Erdogan, porque claro, uno apoya a Ucrania y dice, bueno, es mejor tenerlo a Erdogan de este lado, y no, eso es hipocresía. Si cualquiera que critique a Israel por los resultados de la acción en Gaza, que se pregunte, que vaya y averigüe qué pasó en Idlib, en el norte de Siria. Sí. Van 140.000 muertos. Han demolido la ciudad y nadie dijo nada. Nadie está prestando atención al genocidio, no solamente en el norte de Siria, sino en todo el territorio kurdo. Y ya no hablamos de 10.000, 20.000, 40.000. Estamos hablando de cientos de miles. Y estamos hablando de un país que ocupó el norte de Siria, que ocupó una parte de Irak, que ocupó una parte de Chipre. Sí, sigue ocupando la parte de Chipre. De hecho, sigue ocupando la parte de Chipre. Entonces ahí es donde cabe la hipocresía de empezar a hablar de Israel. ¿Y por qué lo hace Israel? Ahora, midamos todo con la misma vara. Entonces, a la hora de la sí, adelante. Y otra cosa más, que Turquía sigue amenazando, y por eso para Grecia, socio estratégico Israel, pues Atenas, por las islas del Egeo. O sea, que Turquía es de todo menos inocente. Y efectivamente, la ocupación del norte de Rojava, el ataque
a las poblaciones kurdas. Yo tengo un recuerdo de un amigo kurdo radicado en Santiago, obviamente no puedo decir su nombre por motivo de seguridad, y me dijo, mi familia sufrió a Saddam Hussein, pero el bombardeo de Erdogan en 2008 dejan a Hussein como una hermanita de la caridad. ¿Cómo sería lo que ocurrió del 15 al 19 de febrero del año 2008? Exactamente. Sí, y además, sin ir más lejos, la reivindicación del genocidio armenio y el apoyo a Azerbaiyán para el ataque a Nagorno-Karabaj. Entonces, lo que tenemos es un mundo muy hipócrita. Mientras Israel espera un ataque que va a suceder, todos andan mirando y revisando qué es lo que hace Israel, pero no tienen los huevos necesarios como para levantar la vista y decir, observemos todo el panorama antes de juzgar. Porque si miramos todo el panorama y juzgamos a los actores por lo que hicieron, claramente va a cambiar el punto de vista que tienen, no solamente respecto a Israel, sino inclusive a muchos de los países que apoyan, sean de derecha o sean de izquierda. Porque acá nos echaron, yo en algo siempre vengo haciendo un pedido, por favor, dejemos de ver derecha e izquierda. Empecemos a ver democracia versus países autoritarios. Democracia versus autoritarismo. Es el nuevo eje, porque hay autoritarios y democráticos de los dos lados. Yo conozco muchos demócratas que son de izquierda y de derecha, y conozco autoritarios que son de derecha y de izquierda. Y el factor que los divide no es la derecha y la izquierda, sino es el autoritarismo. Y el autoritarismo es precisamente lo que está asediando Israel, que es la única democracia de la región. En ese mismo sentido, para expresarlo con toda franqueza, tenemos que reconocer que no siempre la vocación laica o la tendencia hacia Occidente es un antídoto contra tendencias asesinas. Y esto me lo recordó Nacho cuando tú mencionaste recién lo del genocidio de los armenios, porque fue perpetrado justamente por la Junta de Ataturk, que supuestamente era una alternativa al, digamos, al pensamiento otomano medieval. Y sin embargo inaugura así un siglo XX de masacre, de muerte, de destrucción, de modo que eso también lo tenemos que tener en cuenta, y yo diría de que esto también se relaciona con lo que mencionábamos antes, que es la fragilidad de los sistemas democráticos. Yo creo que es algo muy preocupante, porque realmente hay un auge del autoritarismo coincido totalmente con Nacho, esto viene tanto desde el ámbito de la izquierda como que también se expresa en el campo de la derecha. A nosotros nos preocupa mucho lo que sucede con lo que denominamos el neocampismo desde el ámbito de la izquierda, quizás porque nosotros veíamos como aliados, como socios naturales nuestros a los movimientos por los derechos humanos, a la franja de izquierda, a los sectores progresistas, liberales en Europa y en Estados Unidos, que en esta oportunidad, en el 7 de octubre, le han dado la espalda a Israel, y quieran o no, esto significa un apoyo al Hamas, porque tanto Hamas como Irán se alimentan de estas manifestaciones que tuvieron o que tienen lugar en Europa, principalmente en Europa y en Estados Unidos, y probablemente, me atrevo a decir, sin este tipo de apoyo estudiantil, académico en Occidente, Irán tampoco se atrevería a ir tan lejos en este clima de agresión que ha creado en la zona en los últimos tiempos. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Es así, yo lo veo así. Y que ciertamente la información falsa fluye, aunque no sea necesaria,
Hasta el punto de que, por ejemplo, en Venezuela ahora mismo están diciendo que Estados Unidos necesita el petróleo de Venezuela, como si estuviéramos en 2002-2003, en la invasión de Irak por Estados Unidos, como si no fuera en 2022 en adelante Estados Unidos el primer productor del mundo de petróleo, el primero, muy en distancia del segundo. Sí, Venezuela tiene las reservas probadas del mundo más grandes, pero ¿eso de qué le sirve? De nada, sobre todo si PDVSA está destruida. Claro, este tipo de mentiras la dicen con el camino Ben Gurión, que es una respuesta a la situación del collar de perlas de China, que trata de establecer una conexión por mar, aunque seguramente, como hemos comentado alguna que otra vez, el cambio climático va a hacer que la vía más rápida no sea ni por el Mar Rojo, ni por tierra, sino por mar, por la vía norte, por el estrecho de Bering, y bajando por Spitsbergen en dirección hacia Rotterdam. Pero, de momento, parece que no han cerrado la ruta de la seda, y eso se contrarresta por una ruta alternativa desde India, pasando por Arabia Saudí y atravesando Israel para ir al Mediterráneo. Y dicen, la ruta, que en la zona de Israel se conoce como la Vía Ben Gurión, pasa por Gaza. Mentira, no pasa por Gaza, pasa por el norte de Gaza, pero no pisa ni un solo centímetro cuadrado de Gaza. Pero claro, es algo que la gente no va a ir a buscar, no va a verificar. Lo mismo que lo de, bueno, Maduro obtiene el 52%. Bueno, ¿quién fuera de Venezuela va a buscar que el CNE está mintiendo como unos bellacos? Bueno, pues se valen de eso. Se valen de algo que resulta curioso tener que decirlo. Cuando no había internet decían, bueno, es que es falta de datos. Pues se ha verificado que no era eso. Sí, en cualquier caso lo que a mí me preocupa, y particularmente lo digo por Moshe, es que va a suceder en los próximos días. Sabe que desde Argentina, como acá tenemos la comunidad judía más grande de América Latina, y no es por nada, ¿no? Lo que te voy a decir, que ojalá salga todo bien, ojalá no se ataque. Sé que es difícil pensar que no lo va a haber, ojalá me equivoque, lo que dije antes, y no haya ataque y se resuelva todo políticamente, y que encuentren el modo también en Israel de evitar otro 7 de octubre de la mejor forma posible, porque es injusto vivir de este modo, presionados por un régimen perverso que los tiene bajo presión y bajo una constante amenaza, y eso no es vida. Así, yo quería decirle a Moshe que desde el minuto 1 del 7 de octubre mi corazón estaba con ellos, pánico. Cuando por fin, bueno, a través de Juan Carlos supe que estaba bien, pude respirar, pero luego vinieron lo que fue los ataques del 13-14 de abril, sabiendo todo lo que había. Y quiero pensar también en positivo, se lo digo también a Nacho, a Juan Carlos y a propio Moshe. Quiero pensar que incluso dentro de esa teocracia, pues ahora que llega un régimen o una presidencia, administración supuestamente reformista, pues se va a intentar tirar del hilo digamos, de la diplomacia, perdón, no me sé la palabra. Unido a todo ello, bueno, ha habido casos también complejos, como fue durante la muerte de Soleimani, en la que se amenazó al propio Estado de Israel, de aquí estaba Rouhani, también supuestamente reformista. Se evitó la escalada, también quizás porque por medio empezó el confinamiento por la COVID-19, pero también cuando la muerte de Yihad Munier, el hijo de Imad Munier, en los Altos del Golán en 2015, pues no se llegó a una escalada más brutal, ¿no? Quiero pensar que aquí pasa lo mismo, aunque nadie sabe cuál puede ser la respuesta en un país que, me reitero, está en conflicto consigo mismo desde hace años, y bueno, pues dirigido por una batuta de, por una parte, ayatolás, por otra parte lo que es el estamento militar, que no olvidemos que es el 12% del PIB del país, y por último unos reformistas que en la sede parlamentaria encima son minoría. Pero
me reitero, mis mejores deseos y ojalá, no sé, estos días puedas dormir tranquilamente y en paz. Muchas gracias por estos augurios. Yo soy optimista. Creo, mi optimismo se sustenta justamente en la posibilidad de la creación de un polo moderado, alternativo al eje de la crueldad y del imperialismo iraní. Y pienso también que es posible lograr en algún momento en Gaza cristalizar un proceso de desradicalización del Islam fundamentalista y también una desvinculación de la violencia como método. Y de dónde tomo esta visión, este sentimiento optimista. Recordemos, en 1945 nadie podía creer que luego de la identificación masiva y de la participación cómplice de la mayor parte de la ciudadanía alemana con el nazismo y no solamente con el exterminio de los judíos, sino con la guerra prácticamente contra el mundo, entonces todo eso se iba a revertir y se iba a cristalizar una cultura de tipo democrático, parlamentario, liberal, como es la República Federal Alemana en su momento. O sea que si Occidente, y no solamente por incidencia militar, sino también por planificación, y no solamente por políticas como las que hablamos ahora, sino por planificación educativa y cultural a largo plazo, puede quizás en algún momento convertir a este infierno actual de Gaza en algo similar a Singapur. Hay un elemento bien interesante, ya que lo ha sacado Mariano, y es la justicia poética. Dado que en 2016 el señor Trump pidió que rompieran los servidores de Hillary Clinton, ahora alguien ha roto los servidores de Donald Trump y se ha sabido que las cosas tienen consecuencias. Atacar a Soleimani llevó a Irán a planificar el asesinato de Donald Trump. Así como se dice. Con lo cual, ciertamente las cosas tienen consecuencias, aunque luego no lleguen a término. Pero en fase de planificación ha habido muchos crímenes y actos criminales y terrorismo que se han quedado afortunadamente por el camino. No sé si queréis hacer de bola de cristal de cuáles van a ser los próximos pasos. Decíais la doble vertiente de ataques contra Israel o intereses judíos fuera de Israel, pero cómo pueden ser en el ámbito concreto lo que pueda ocurrir mismamente a partir de ahora, evidentemente en el deseo de que a poder ser el 1 de septiembre estén los niños en clase, haya paz, esté todo tranquilo, que la gente que está fuera de sus casas pueda volver al norte y a la franja de Gaza en la zona exterior, en los kibbutz. Ese sería el deseo, pero evidentemente hay que ser realistas. ¿Os atrevéis? A ver, yo lo que voy a decir es que las probabilidades de un ataque de Irán son altas, son altísimas. Son altísimas. Lo que no sabemos cuándo va a ser y dónde va a ser. Puede ser en Israel, puede ser fuera de Israel, pero Irán se ha fijado un objetivo como nación y sin ese objetivo se desarma. Si no tuviese Israel como enemigo, se miraría a sí misma y se daría cuenta del desastre económico, social, el desastre, se quiere, hasta étnico que tiene dentro. Por lo tanto, no sé cuánto, si eso aumenta la probabilidad, que es atenuada, por supuesto, por el efecto que podría tener, o sea, la consecuencia. Pienso que el optimismo viene por no sabemos cuándo y dónde. El problema va a ser qué tan grande sea, que para mí ahí está la esperanza. Siga con esta idea del ataque crónico, sabiendo que fue derrotada en lo político, y vuelva a la disuasión. Ahí está mi esperanza, y ese es el único pronóstico que podría ser. Va a suceder, no sabemos cuándo y dónde, y no sabemos cuál va a ser el tamaño
el ataque. A partir de ahí veremos. Pero tiempos, imposible saberlo. Efectivamente, lo último que ha dicho Nacho, veremos, es así, veremos. Puede sonar a perogrullo, pero planteo de nuevo un escenario quizá la búlgara, de que intente atacar a intereses de Israel en el exterior. Se ha visto contra gente vinculante a la Cancillería, embajadores, etcétera. Pero no podría aprender una cosa. Aparte del sector económico que tiene Irán para aventuras externas, porque cada día gasta aproximadamente 10 millones de dólares, que es una cifra bastante alta, en mantener su presencia en Irán y en Yemen, pues son bastante cobardes. No digo la gente de iraní de a pie, sino el régimen democrático. Iba a utilizar su punta de lanza en esas guerrillas o guerras simétricas como son Hezbollah, Hamas o los Houthis. Porque ¿alguien piensa qué situación se daría si se encontrase el cadáver de una persona vestida con uniforme de las IRGC en territorio israelí? Una crisis diplomática. Podría ser un acto de guerra y un acto de guerra total en una zona ya inestable como es todo Oriente Medio. Entonces, pienso como tú, Nacho, creo que pienso con todos, en el sentido de veremos, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Toca estar ojo a visor, pero ojalá que pueda haber vamos a decir, un frenazo por parte de los líderes políticos. En ese sentido es cuando intento ser optimista. Bueno, y a pesar de que yo vivo en la patria de los profetas, de todos modos no me aventuro como para dar algún tipo de pronóstico y participo, quizás sí que de todos modos persista algún tipo de disuasión diplomática para evitar un desastre, o por lo menos si hay algún tipo de desastre que no alcance características apocalípticas regionales y mucho menos globales, internacionales. Pues ciertamente creo que en buena medida lo podemos dejar aquí, porque los acontecimientos se van a ir sucediendo. Evidentemente Nacho nos lo va a comentar en su cuenta de Twitter, bueno, ahora es X, gracias a Elon Musk, pero ahí está, comentando lo que va sucediendo en muchos escenarios, y por tanto es fácil de seguirte y de encontrarte. Y los demás pues también estaremos atentos a lo que vaya sucediendo. Sí, gracias, muchas gracias por el espacio y un gusto haber compartido con gente tan inteligente. Gracias a todos vosotros. Ha sido un gusto y que nos reencontremos en mejores oportunidades, más calmas. Ojalá. Para hablar de cosas más livianas, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Hasta pronto, gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.